Ok, buenas tardes, mi nombre es Luis Mario Bates López. Hoy me toca exponer sobre rectificadores monofásicos. Ok. Existen dos tipos de rectificadores usualmente, los de media onda y los de onda completa. Rectificadores monofásicos de media onda. Un rectificador es un circuito que convierte una señal de corriente alterna a una señal unidireccional. Los diodos se usan exactamente en los rectificadores. Un rectificador monofásico de media onda es el tipo más sencillo, pero no se utiliza normalmente en aplicaciones industriales. Sin embargo, resulta útil para comprender el principio de la operación de los rectificadores. En la figura 3.14a aparece el diagrama de un circuito de carga resistiva. Durante el medio ciclo positivo del voltaje de entrada, el diodo D1 conduce y el voltaje de entrada aparece a través de la carga. Por ejemplo, aquí está el diagrama del rectificador de media onda. Es un transformador conectado con un diodo y una resistencia en serie. La salida la entrada es una señal alterna. Y después del diodo, cuando en la alternancia positiva, el diodo deja pasar la misma alternancia positiva. Cuando la señal alterna pasa a alternancia negativa, el diodo se comporta como circuito abierto o en bloqueo, no dejando pasar señal, y vuelve a activarse hasta que el ciclo positivo pase por cero y vuelve otra vez a cruzar, a estar en positivo y vuelve a cruzar por cero. Entonces sería como un tren de pulsos, pero será simplemente la señal senoidal recortada a la mitad, porque como sabemos la mitad de la alternancia de la corriente alterna es mitad negativa y mitad positiva, y solamente el diodo deja pasar lo que es positivo cuando se polariza directamente. Aquí lo podemos ver la señal que es la que deja pasar solamente. Bien. Los parámetros de rendimiento. Aunque el voltaje de salida, tal y como aparece en la figura 314b, la que vimos ahorita en este diagrama, SD es descontinuo y contiene armónicas. Un rectificador es un procesador de potencia que debe proporcionar una salida de SD con una cantidad mínima de contenido armónico. El mismo tiempo deberá mantener la corriente de entrada tan senoidal como sea posible y en fase con el voltaje de entrada, y de tal manera que el factor de potencia esté más cercano a la unidad. La calidad de procesamiento de energía de un rectificador requiere de la determinación del contenido armónico de la corriente de entrada, del voltaje de salida y de la corriente de salida. Utilizaremos las expansiones de la serie de Fourier para encontrar el contenido armónico de voltajes y corrientes. Hay distintos tipos de circuitos rectificadores y los rendimientos de un rectificador se evalúan normalmente en función de los parámetros siguientes. El valor promedio del voltaje de salida o de carga BCD. El promedio de la corriente de salida de carga ICD. La salida de potencia en CD. Potencia CD es igual a voltaje CD por corriente ID. Por corriente CD. El valor medio cuadrático RMS de voltaje de salida. El valor. Perdón. Estás. Ok. El valor medio cuadrático RMS de la corriente de salida y RMS. La potencia de salida es PCA por BRMS, es BRMS por IRMS. La eficiencia o la relación de rectificación de un rectificador, que es una cifra de mérito y nos permite comparar la efectividad, se define como este signo que en verdad desconozco cómo se llama. Dejarlo aquí en la presentación para poder ver bien. Es PCD sobre PCA. El voltaje de salida se puede determinar como formado con dos componentes, el valor CD y la componente de sea
ondulatoria. El valor efectivo RMS de la componente de CA del voltaje de salida es BCA es igual a la raíz cuadrada del voltaje RMS al cuadrado menos voltaje CD al cuadrado. Al factor de forma, que es una salida de la medida de voltaje de salida, es factor de forma es igual a voltaje RMS sobre BCD. El factor de componente ondulatorio, que es una medida del contenido de los componentes ondulatorias, se define como factor de ondulatorio es igual a BCA menos BCD. Sustituyendo la ecuación 3.45, que es esta, en la 3.47, que es esta, el factor de la componente ondulatoria se puede expresar como RF es igual a la raíz cuadrada de voltaje RMS sobre BCD al cuadrado menos 1, lo que vendría siendo la raíz cuadrada de FF, factor de forma, al cuadrado menos 1. El factor de utilización del transformador se define como TUF, sería igual a PCA menos voltaje S, perdón, sería PCA sobre voltaje S por IS, donde BS y ES son el voltaje y la corriente media cuadrática RMS, el secundario del transformador respectivamente. Veamos las formas de onda que se muestran en la figura 3.15, donde BS es el... Okay. Pues aquí está la corriente BS, que viene haciendo la onda senoidal, la corriente de entrada y la corriente fundamental, que es esta. O sea que vemos, donde BS es el voltaje de entrada senoidal, IS, perdón, IS es la corriente de entrada instantánea, IST es el componente fundamental. Si θ es el ángulo entre los dos componentes fundamentales, la corriente y el voltaje de entrada, θ se llama el ángulo de desplazamiento. El factor de desplazamiento se define como dF, será igual a coseno del ángulo. El factor armónico de la corriente de entrada se define como HF, sería igual a IS al cuadrado menos IS al cuadrado, IS1 al cuadrado sobre... No se alcanza a ver muy bien. Pero sería esta fórmula exactamente. Esta ecuación. Donde IS es la componente fundamental de la corriente de entrada. IS. Tanto IS1 como IS se expresan aquí en los valores RMS. Ok. Son ciertas ecuaciones que se utilizan para obtener uno de los parámetros del rendimiento. Ok, ¿qué pasé? Ok. Rectificadores de onda completa. En la figura 3.8 aparece un circuito rectificador de onda completa con un transformador de derivación central. Cada mitad del transformador con un diodo asociado actúa como si fuera un rectificador de media onda. Las salidas de un rectificador de onda completa aparecen en la figura 3.18b. Dado que a través del transformador no fluye corriente directa, no hay problema por saturación en el núcleo de este mismo transformador. El voltaje en salidas promedio es BCD es igual a 2 sobre T, será de la integral desde T sobre 2 hasta 0, multiplicado por BM, el seno de WT dt. Desarrollando esta ecuación, el valor RMS será 0.636 BM. En vez de utilizar un transformador con toma o derivación central, podemos utilizar 4 diodos, como se muestra en la figura 3.19a. Durante el medio ciclo positivo, el voltaje de entrada se suministra potencia a la carga a través del diodo de 1 y de 2. Durante el ciclo negativo, los diodos D3 y D4 conducirán. La forma de onda de voltaje de salida aparece en la figura 3.19b y es similar a la de la figura 3.18. El voltaje pico inverso de un diodo es solo Vm. Este circuito se conoce como rectificador puente y es muy
y es muy común en aplicaciones industriales. Aquí se muestra el diagrama de un rectificador de onda completa tipo puente. Es un transformador con derivación central. Se conecta la carga en medio de se conecta la resistencia de carga en medio en la terminal de derivación central del transformador. Okay. Aquí se muestra la figura. En este lado está el transformador sin derivación central. Este es el rectificador tipo puente, que son 4 diodos, y en el ciclo positivo D1 y D2 conducen, y en el ciclo negativo D3 y D4 son los que conducen, haciendo que el momento de que no hay espacios durante la alternancia, en cuanto la señalidad al cruce por cero al ciclo negativo, estos dos diodos hacen que se invierta la señal y la pase para ciclo positivo, haciendo que tanto ciclo positivo como ciclo negativo se muestren en la alternancia positiva, haciendo que sea puros ciclos positivos, así, eliminando los negativos. Aquí es la comprobación del circuito. Lo simulé en Multisim. Este es el rectificador de media onda, la fuente de corriente alterna, el diodo y la carga. Con un osciloscopio, y esta es la señal que muestra. Pues es exactamente igual a lo del diagrama del libro. Solamente te deja pasar lo que es la alternancia positiva. Y esta es la onda completa. Exactamente igual, solamente que se pusieron los otros 3 diodos en forma de puente junto con la carga, y solamente deja pasar exactamente todo, pero solamente en el ciclo positivo. Lo que hace la, la alternancia negativa se elimina por completo y se convierte a positivo. Okay, estos son varios ejemplos que voy a tratar de explicar del mismo libro que sacamos la información. El rectificador de la figura 3.14a tiene una carga resistiva pura igual a R. Determine A, la eficiencia; B, el factor de forma; C, el factor de componente ondulatoria; D, el factor de utilización de transformación; E, el voltaje inverso pico del diodo de 1; y F, el valor CFE de la corriente de entrada. Son varios incisos, vamos a tratar de ir paso a paso para que se entienda, que se pueda entender, o explicarse de la mejor manera. Solución: el voltaje de salida promedio BDC se define como BCD es el inverso de T por la integral de T hasta 0, BLT de T. Debemos notar que en la figura 3.14b, BLT es igual a 0 para T sobre 2 menor igual a 1 y T mayor igual a 1. Por lo tanto, tenemos que BCD es igual a 1 sobre T por la integral de T sobre 2 hasta 0, BM por el seno de WT de T. Entonces sería igual a menos BM sobre WT por el coseno de WT sobre 2 menos 1. Pero la frecuencia de la fuente es F es igual a 1 sobre T y W es 2pi por F. Por lo tanto, BCD es igual a BM sobre pi, que es 0.318 BM, y CD es BCD sobre R, que viene siendo el voltaje de BCD sobre la resistencia. El valor medio cuadrático de RMS de una forma de onda periódica se define como BRMS es igual a 1 sobre T por la integral de T hasta 0, BL al cuadrado T de T.
todo esto a la 1 medio. Para un voltaje senoidal de valor BLT es igual a BM seno WT para T mal T es 0 para ¿cómo es? 0 para W para T igual de manera 0 y es T si es menor a T sobre 2. El valor de RMS del voltaje de salida es BRMS es igual a 1 sobre T, la integral de T2 hasta 0, BM por seno del ángulo, perdón, BM por seno WT al cuadrado de T. Todo esto a la 1 medio. Esto vendría siendo igual a BM sobre 2, sería igual a 0.5 BM. Y la corriente RMS sería el voltaje M sobre R. Ok. Aquí ya se empieza a solucionar los incisos. La ecuación 3.42, PCD es igual a... ok, PCD es igual a 0.318 BM al cuadrado y R sobre R, perdón. Y de la ecuación 3.43, PCA es igual a 0.5 BM y al cuadrado sobre R. De la ecuación 3.44, la eficiencia es igual a 318 bm al cuadrado sobre 0.5 bm al cuadrado, lo que vendrá siendo una eficacia del 40.5%. De la ecuación 3.46, el factor de forma FF es igual a 0.5 bm sobre 0.318 bm, que vendrá siendo 1.57, es decir, 157%. La ecuación 3.48, el factor de componente ondulatorio de RF es igual a raíz cuadrada de 1.57 al cuadrado menos 1. Sería igual a 1.21, es decir, 121%. El voltaje RMS del secundario del transformador es BS, voltaje del secundario, sería siendo igual a 1 sobre T por la integral de T hasta 0, desde 0 hasta T, BM seno WT al cuadrado de T. Todo esto a un medio, lo que vendría siendo BM sobre raíz de 2, lo que vendría siendo igual a 0.700 BM. 0.707 BM. El valor RMS, la corriente del secundario del transformador, es la misma que la carga. Lo que vendría siendo la corriente del secundario sería igual a 0.5 BM sobre R. La especificación en voltamperios VA del transformador VA es igual a BS por IS, lo que vendría siendo igual a 0.707 por 0.5 BM sobre R. De la ecuación 3.49, TUF es igual a PCA sobre voltaje S por IS, lo que vendría siendo igual a 3.18 al cuadrado sobre 0.707 por 0.5, lo que es igual a 0.286. El voltaje de bloqueo inverso pico PIB es el mismo que BM. Ok, F. La corriente pico es igual a BM sobre R. O I sobre BRM y S. Y S. IS es igual a 0.5 bm sobre R. El factor de cresta SF de la corriente de entrada es CF igual a IS pico sobre IS sobre IS, que vendría siendo 1 sobre 0.5 y sería igual a 2. La verdad son bastantes números, ¿no? Y tantas ecuaciones que es complicado comprender todas tan de repente, pero pues se trata de comprender. Voltaje. Este es otro ejemplo, 3.47. Okay. El voltaje de batería de la figura 3.17 es igual a E. Aquí podemos explicar. Es un poco más breve esto.
El voltaje de batería de la figura 3.17A es E igual a 12 volts y su capacidad es 100 watts por hora. La corriente promedio de carga deberá ser ICD es igual a 5 amperes. El voltaje de entrada del primario es BP igual a 220 volts, 60 Hz, teniendo el transformador una relación de vueltas N de 2 a 1. Calcule el ángulo de conducción del diodo, la resistencia limitadora de corriente, la especificación de potencia, el tiempo de carga en horas, la eficiencia del rectificador y el voltaje pico inverso del PIP del diodo. Okay. Aquí comenzamos con la ecuación 3.58. El ángulo será igual a seno menos 1 al seno inverso de 12 entre 84.85, lo que vendría siendo igual a 8.3 grados. O bien, punto 4K, punto 1419 radianes, o en eso. Beta es igual a 180 menos 8.13, vendría siendo a 171.87. El ángulo de conducción es beta menos alfa. Entonces será 171.87 menos 8.13. El ángulo de conducción sería 163.74. Okay. La corriente de carga promedio es ICD. Aquí se resuelve todo esta integral llegando al resultado de 4.26, que es la resistencia limitadora de corriente. Okay. La corriente RMS en la batería es igual al IRMS al cuadrado. Se resuelve todas las integrales, se sustituyen y nos da un valor de 67.4. De la potencia entregada en PC de la batería es PCD, será E por ISD, vendría siendo 12 por 5, será 60 watts. Aquí lo convertimos a tiempo, nos vendría siendo en 1.66 horas. La potencia, la eficiencia del rectificador es la potencia entregada a la batería, potencia de entrada total, lo que vendría siendo PCD sobre PCD más PR. Será 60 sobre 60 más 286.4, vendría siendo 17.32%. Y el voltaje pico inverso del diodo sería el Vm sobre más el voltaje de la batería, en este caso es 12, será 84.85 más 12, se vendría siendo 86.85 volts. Okay. Si el rectificador de la figura 3.18 tiene una carga irresistible de valor F, perdón, de valor R, determine A, la eficiencia, B, el factor de forma, C, el factor de componente ondulatoria, D, el factor de utilización del transformador, el voltaje pico inverso del diodo de 1 y F, el CF, la corriente de entrada. Ok, aquí muestra la solución. De la ecuación 3.44 que anteriormente vimos, la eficiencia es de N, es .636.666 al cuadrado sobre 0.707 Vm, lo que vendría siendo un 81% de eficacia. De la ecuación 3.46, el factor de forma FF viene siendo igual a 0.707 Vm sobre 0.6366 Vm, lo que vendría siendo un 1.1. De la ecuación 3.48, el factor de comportamiento ondulatorio RF es igual a raíz cuadrada de 1.1 al cuadrado menos 1, o bien 0.482, o bien 48.2%. El voltaje RMS del secundario del transformador BS es igual a Bm entre raíz de 2.
En dado caso sería 0.707 Bm. El valor de RMS de la corriente del secundario del transformador IS es igual a 0.5 Bm sobre R. La especificación del voltaje voltamperes VA del transformador. VA es igual a 2 BS, voltaje del secundario por corriente del secundario, que vendría siendo igual a 2 por 0.707 Bm por 0.5 Bm entre R. De la ecuación 3.49 podemos sacar todo esto y nos da un valor de 57.32%. El voltaje del bloque inverso es 2 veces Bm. F. La corriente del secundario, la corriente pico del secundario es igual a Bm sobre R. Y S es igual a 0.700 Bm sobre R. El factor de cresta CF de la corriente de entrada es CF, es igual a la corriente pico del secundario sobre corriente S, es igual a 1 entre 0.707, lo que vendría siendo lo mismo a raíz de 2. Un rectificador de puente monofásico alimenta las cargas, una carga inductiva muy alta como sería un motor SD. Aparece en la figura 3.20a. La relación de vueltas del transformador es la unidad de carga. Es tal que el motor utiliza una corriente de armadura libre de oscilaciones IA, tal y como aparece en la figura 3.20. Determina el factor armónico HF de la corriente de entrada y B el factor de potencia entrada PF del rectificador. Aquí ya podemos expresarlo, pero utilizando la serie de Fourier. Es un poco más complicado, la verdad no comprende mucho, la verdad, en este tipo de ejemplos. Pero pues igual aquí se muestran todos los pasos que se tienen que realizar para poder llegar al resultado final, que vendría siendo estos. Y pues ya, sería todo. Espero que se pueda haber comprendido. Y pues nada, luego hacemos más videos. Gracias.